Amén y amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, si vuelvo a leer el verso número 7, que va a ser el texto a estudiar en esta noche. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pablo, mi amado hermano, no estaba incoherente cuando dijo estas palabras, porque a la verdad, ¿quién así de nosotros de manera espontánea podría decir, sí, que vengan los males, que vengan las injusticias, que aquí estoy para recibirlas y me voy a quedar totalmente maniatado o callado, o no voy a reaccionar cuando éstas se presenten de pronto en mi propia vida, en mi propia familia? De lo contrario, más bien yo diría que cada uno de las personas, hablando ya de la raza humana, reacciona cuando éste recibe algún tipo de mal o algún tipo de agravio. ¿Qué persona, mi amado hermano, no reacciona de manera natural y espontánea cuando algo malo acontece o cuando algo malo le sucede a él o a los suyos? Yo creo que en la naturaleza del hombre sí está el reaccionar de manera negativa cuando algo negativo también sí nos confronta o nos llega o nos toca. De hecho, en el mundo, sin conocer del Señor, si un puño entraba por el lado izquierdo, otro puño salía por el lado derecho para devolver, en este caso, el agravio. Si un insulto salía de un lado, otro insulto a manera de respuesta también salía del otro lado. Y de esa manera, sí, diríamos, correspondíamos al mal que se nos hacía. Pero llegados a Cristo, se nos olvida muchas veces la ley de Cristo que rige a todo creyente. Y en función de esa ley, Pablo argumenta en el versículo número 7, a manera de pregunta lo hace: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Y lo vuelve a remarcar, sí, pero con otras palabras: ¿por qué no sufrís más bien, dice ahí, el ser defraudados? Mi amado hermano, yo quisiera, por favor, sí, que usted me acompañara a la Escritura y veamos primeramente el principio del por qué Pablo menciona, sí, este tipo, sí, de, diríamos así, de apreciación con respecto al ser defraudados o al ser agraviados. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 5, acompáñenme, perdón, 6, sí, Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, algo el Señor sí dejó establecido para todos, sí, quienes queremos ser sus discípulos. Evangelio según San Lucas, capítulo número 6. ¿Lo tienen? Versículo número 29. Recuerde que el Señor, sí, no solamente dejó la pauta, sino que también, más adelante lo vamos a leer en otro texto, también dejó el ejemplo. ¿Ya lo encontró? Lucas 6, verso 29. Dice el Señor: al que te hiera en una mejilla, ¿qué corresponde ahí? Por nuestra parte, preséntale también, dice ahí, la otra. Y al que te quite la capa, ¿sí? Porque diríamos en la vestimenta judía había muchos atuendos dentro del vestuario. Dice: ni aún la túnica le niegues. Sí, recordando que en Jerusalén o en Israel se lleva a cabo las 4 estaciones, y como lo sucede en los países del norte, más no aquí en los países, diríamos así, tropicales, ubicados en una región un poquito más húmeda y calurosa, donde solamente tenemos dos estados en cuanto al clima, el invierno y el verano, y pare de contar, en otros lados no. Mi amado hermano, sí, usted podrá entender por este principio bíblico que Jesús demanda a los suyos, sí, que seamos personas que no paguemos con la misma moneda con que se nos está pagando. Sí, ahora, cuando Jesús menciona en este capítulo 6, verso 29, al que te hiera en una mejilla,
preséntale también la otra. El Señor no es que nos manda a buscar pleito para que nos peguen. Pero si el pleito se presentare, ¿sí?, ajeno a nuestra voluntad, sí, el Señor nos demanda, ¿sí?, hacer dóciles, hacer, diríamos, utilizando un término juvenil, aguantones, en el sentido, ¿sí?, de poder resistir y no reaccionar como otro o como cualquiera sin Cristo pudiera reaccionar. Mi amado hermano, para entender algo un poquito más sobre este asunto, cuando vamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 50, como le mencioné, Jesús no solamente lo enseñó, sino que también lo aplicó en su propia vida. Isaías capítulo 50 nos va a dejar la ilustración de una manera muy, pero muy pragmática. Acompáñenme por favor a ese precioso libro. Isaías capítulo número 50. Verso 5 al versículo, ¿sí?, número 6. Dos versículos, ¿sí?, de gran enseñanza. ¿Lo tienen? Isaías 50, verso 5, ¿sí?, al 6. Dice ahí, hablando obviamente del Mesías: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo, dice ahí, no fui rebelde, ni me volví, dice ahí, atrás. Ahora, entendamos algo primeramente con este texto. Sí, si hablamos del profeta como tal, el profeta Isaías fue enviado a proclamar, ¿sí?, una advertencia al pueblo de que si no se arrepentía, ¿sí?, el pueblo sería llevado cautivo, como usted ya lo conoce, hacia Babilonia. Ahora bien, tomar esa demanda y presentarla delante del pueblo, eso de seguro para el profeta le habría de acarrear muchísimos problemas y rechazo y maltrato. Y cuando él recibió el mensaje de Dios de anunciar ese tipo de mensaje al pueblo, él sabía que iba a sufrir, porque el pueblo no iba a recibir con agrado dicha advertencia. Mi amado hermano, así también, si lo queremos trasladar a la persona de Cristo, Jesús también vino a anunciar un mensaje a los hombres, que por cierto, por ese mensaje fue o terminó su vida pagándola en una cruz. Ahora bien, eso en cuanto al verso 5. Pero ¿de qué se trata? Si estamos hablando de aguantar o resistir el agravio, ¿sí?, o las aflicciones. Verso número 6. Mire lo que dice el Señor, y esto creo yo que se aplica en la persona de Cristo. Dice el verso 6: di mi cuerpo, ¿sí?, póngale énfasis a esta lectura, di mi cuerpo a los, no uno, dice ahí, a los heridores, es decir, a los que me hieren o a los que me hacen daño, y no uno. Como habla en término plural, se sobreentiende que hay muchos que le hicieron daño, ¿sí? A ti mi cuerpo, a los heridores. Y dice ahí, y mis mejillas a los que me, ¿qué dice? A los que me mesaban la barba. Ahora, el término mesaba, mi amado hermano, tiene un significado. Sí, y apúntese, usted que está estudiando la escritura, apunte el significado. El término mesaban significa arrancar el pelo, ¿sí?, de la barba, ¿sí?, o de, en este caso, de la cabeza, pero con las manos. Eso es mesaba. Arrancar el pelo de la barba o del cabello, ¿sí?, pero con las manos. ¿Cuántos se han arrancado un solo pelito de pronto de una pestaña, ¿sí?, o de la cara? ¿Sí? Se han agarrado un vello y se lo han arrancado. Es más doloroso que afeitarse, ¿verdad? Arrancarlo, mi amado hermano, causa mucho dolor. Ahora, en cuanto al Mesías, mi querido hermano, esta situación de la que habla el profeta en la persona de Jesús, él lo experimentó, y ya lo vamos a ver más adelante. Él en carne propia lo experimentó. Pero no solamente eso, dice el Señor: di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban, es decir, a los que me arrancaban la barba con las manos. Y adicionalmente dice: no escondí mi rostro de injurias, y usted sabe que son mentiras o calumnias, y de esputos.
¿Qué son los esputos? Son los escupitajos, ¿sí? La saliva o el gargajo, como se suele decir, ¿sí? Que sale de la boca para tirárselo en la cara. Todo esto, mi amado hermano, que se cumplió y Jesús lo recibió, mi amado hermano, y lo que es más importante, no reaccionó negativamente. Ahí es donde quiero concentrar justamente lo que decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 7 en adelante. ¿Cómo debemos de nosotros también llegar a poder sufrir y aguantar el sufrimiento? Y lo que es mejor, no reaccionar desfavorablemente con aquella persona o personas que me pudieran estar injustamente afectando. Ahora, mi pregunta o su pregunta interiormente es: ¿cómo reaccionaríamos nosotros frente a las injusticias que se nos hacen? Muchos correrían, si de pronto a la policía o al juzgado a poner la denuncia, a hacer las acciones legales. Y ahora, ¿está en su derecho de hacerlo? Sí, pero es lo más conveniente para el evangelio. Eso es otra cosa. En Jesús, mi amado hermano, el sufrir es más favorable que el reaccionar. Ahora, no digo que no podamos reaccionar. Podemos hacer uso de la reacción, sea legal o en este caso personal. Pero hay más ventaja cuando dejamos el sufrimiento, la injusticia en las manos de Dios. ¿Sí? Mi querido hermano, recuerda el texto en el versículo número 6, en la parte final, donde menciona: mis mejillas, obviamente las dio, ¿no? A los que me besaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Recuerde esto, que es el escupitajo o la saliva o la flema que se lanza de la boca a la cara de otra persona. Ahora, ¿esto lo vivió Jesús? Por supuesto que sí. Acompáñenme al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26. Mateo capítulo 26. ¿Lo tienen? Verso 65 en adelante. Mateo capítulo 26, verso 65 en adelante. ¿Ya lo logró? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Sí? Es decir, ha dicho algo contrario a la palabra. ¿Por qué? Porque a Jesús tanto le preguntaba: ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres o no eres? Y el Señor respondió diciéndole: sí, lo soy, y punto. Y cuando escucharon eso, dijeron: uy, una blasfemia. ¿Ya? Versículo número 65. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Verso 66. ¿Qué os parece? Hizo una pregunta. Y respondiendo ellos dijeron, es decir, toda la cúpula del Sanedrino que estaban reunidos ahí, le dijeron: es reo de muerte. Verso 67. Entonces, ¿qué hizo todo ese gran conglomerado de personas que estaban ahí? Miren, le escupieron, ¿sí?, en el rostro. ¿Y qué más le hicieron, mi amado hermano? Le dieron como piñata en fiesta. ¿Qué dice la Biblia que hicieron con su rostro? Dice: y le dieron de puñetazos, y otros, ¿qué hacían? Le abofeteaban y le decían: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Por qué? Porque había tanto puñete y tanto manazo en la cara, tanto escupitajo y tanta arrancada de barba, mi amado hermano, que a la verdad Jesús quedó turbado e hinchado de tanto golpe. Mi amado hermano, todo esto sufrió Jesús, y recuerden, por usted y por mí, y por usted y por mí. Él nunca reaccionó para que se llegara a cumplir, en este caso, todo en la persona de Cristo. Ahora, cuando Pablo menciona, recuerde
Volvamos por favor nuevamente a Primera de Corintios, capítulo número 6. Cuando Pablo le menciona a la iglesia de Corinto, por favor, le dice él, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pablo está, llamado hermano, tomando como primer principio del ser creyente el poder también identificarse con los padecimientos de Cristo sin reaccionar como hubiera reaccionado cualquier otro ser humano. Y lo hemos visto por la Escritura que Jesús, si bien es cierto fue el más justo, también fue el más rechazado. Ahora, usted y yo no somos menos que Él para rechazar también, cuando se nos afrente, en este caso, la postura correcta. ¿Y cuál es la postura correcta frente a un agravio o a una injusticia? Pagarle con la misma moneda, como dicen en el mundo, el que me la hace, me la paga. O más bien, lo dejo en las manos de Dios, que Él se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Mi amado hermano, la ley de Cristo nos obliga, por mandato, a amar al enemigo y a perdonarlo. Y no a pagarle con la misma moneda. Ahora, yo quisiera por favor que usted me acompañara a un texto adicional en la primera epístola del apóstol San Pedro. Sí, porque esta misma perspectiva que tiene Pablo también la tiene el apóstol Pedro. En el capítulo número 2. Primera carta del apóstol Pedro, más adelante, en el capítulo número 2, verso número 19, hasta el versículo número 22. Y dice ahí el Señor: porque esto merece aprobación. Es decir, esto es lo que a Dios aprueba, o lo que Dios, diríamos, estimula que se haga. Porque esto merece ser aprobado. Si alguno, y mire el asunto, porque esto puede llegarse a suscitar en cualquier creyente, no en alguien, determinadamente hablando de pronto, no, que el pastor es el que tiene que sufrir. Yo no. A mí si el que me la hace me la paga, pero el pastor, como el pastor, ese sí tiene que aguantar de todo. No, aguanta el pastor y debe de aguantar usted también. Amén. Porque eso es lo que Dios, que dice ahí, aprueba. Amén. Esto es lo que merece aprobación. Si alguno, a causa, dice el texto bíblico, de la conciencia, ¿delante de quién? Es decir, cuando habla de conciencia, habla, mi amado hermano, del sentido de estar apercibido y entendido de lo que Dios aprueba. ¿Cuántos saben lo que Dios aprueba y lo que Dios también desaprueba? Ahora, delante de nuestro razonamiento, de nuestro estado de conciencia, sabemos que a Dios le agrada todo lo honesto, todo lo puro, todo lo afable, todo lo que es de buen nombre, todo eso Dios aprueba. Amén. Y Dios también desaprueba toda injusticia, toda maldad. Ya lo vamos a ver más adelante, por cierto, en el texto subsiguiente del versículo número 7. Mi amado hermano, por asunto de conciencia delante de Dios, el Señor nos está diciendo, verso número, acompáñenme por favor, primera de Pedro capítulo 2, versículo número 19. Sufre, mire, por ahí la secta, pare de sufrir. Motiva lo contrario, que al sufrimiento hay que darle un rechazo, pero acá no. En Cristo el Señor nos demanda y nos dice: sufre molestias padeciendo injustamente. ¡Ay, qué dolor! Sufrir, diría cualquiera, bueno, si vale la pena el sufrir, no hay problema. ¿Cuántas son acá mamitas, son madres? ¿Qué tal el parto? ¿Qué tal? ¿Gozoso? ¿Alegre? ¿Quisieran repetir año a año?
ese gozo. Bueno, el de ser padre como quiera, pero el del parto. Pero ese tipo de dolor o de sufrimiento valió la pena, porque tuvo una razón, tuvo algo que lo, diríamos así, que a usted le motivó a pasar por el sufrimiento. ¿Cuál? Su hijo o su hija que nació, ¿verdad? Como quiera, usted pagó el precio, lo sufrió con dolor, pero a la larga dijo, pero tengo al muchacho o a la muchacha. Y esa felicidad por lo menos la consoló a que el sufrimiento sí, se lo haya soportado. Mas sin embargo, mi amado hermano, el Señor pide lo contrario para cada uno de sus hijos. Es que cuando haya un sufrimiento, obviamente por la causa del Señor, se sufra, mi amado hermano, y muchas veces sin ver absolutamente ningún provecho luego del sufrimiento, del padecimiento. Porque eso es lo que dice la Escritura cuando vamos al versículo número 19, en la parte final donde se nos dice: sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, no hay manera de entender por qué me ha venido esto, por qué me están tratando así, o por qué me están causando tanto daño si yo nunca le he causado daño a nadie. Y diría cualquiera: Señor, a manera de reproche, eres injusto. Te estoy sirviendo, te estoy buscando, estoy tratando de hacer las cosas que te agradan, y justamente ahora el mundo se me viene encima. ¿Qué pasa, Señor? Y hay muchos tiran la toalla o van para atrás. Y muchos pueden, como yo suelo decir, crear en sí para con Dios un despropósito. Uy, Dios no está haciendo bien su trabajo. Yo lo estoy haciendo bien y Dios me está fallando. Mi amado hermano, no, eso no sucede así. La Escritura por eso nos anticipa justamente de estos males, para percibirnos de que cuando vengan no vayamos a frungir, en este caso el ceño del rostro, sí, y decir: ay, qué injusto que es todo esto. Estoy en Dios haciendo las cosas correctas y justo ahora sí me están haciendo problemas. Mi amado hermano, la ley de Cristo es esta. Adicionalmente, el apóstol Pedro, sabiendo él que también era un experimentador de esas pruebas, miren lo que dice en el verso número 20 de la primera carta de Pedro, hasta el verso 21. Y dice: pues, ¿qué gloria es decir, qué premio sería si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Y es verdad. Si haciendo algo malo me sancionan, pregunto, por último diría: bueno, por justa culpa estamos acá. ¿Se acuerda usted? Bueno, si pasamos al escenario de la cruz, ¿se acuerda usted a los delincuentes que estaban junto a Jesús? Uno, aquí nos dicen el delincuente bueno y el delincuente malvado. Todos dos eran malos. Diríamos el delincuente arrepentido, ¿sí? Y el otro no arrepentido. El delincuente arrepentido, ¿sí? Mi amado hermano, tuvo plena conciencia de estar él, ¿sí?, seguro de que su mal, su sufrimiento era aceptable, y él así lo aceptaba también, diciendo: nosotros por nuestras injusticias y nuestros males estamos aquí. ¿Cuántos reconocen muchas veces ese estado? Es bueno reconocer. Quisiera, por favor, no pierda primera de Pedro. Quisiera ir a ese texto. No lo tenía de pronto en relación, pero vamos al texto. Y es meritorio de pronto en esta noche leerlo, ¿sí?, para poderlo considerar conforme, ¿sí?, al estudio que estamos realizando. ¿Lo tiene? En el Lucas capítulo 23. Lucas capítulo número 23, verso número 41. ¿Ya lo tiene? Amén, gloria a Dios. La dejan solita, acompañen. ¿Ya? Lucas 23, verso 41.
Nosotros, dice ahí, el que había reconocido, el delincuente que había reconocido en este caso su mala vida, a la verdad, ¿qué dice ahí? Justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de quién, ningún mal hizo. Pero aun cuando no hizo ningún mal, igual estaba, ¿qué cosa? Estaba siendo crucificado, es decir, estaba también padeciendo. Mi amado hermano, y yo digo que en la vida cristiana pueden pasar dos cosas. A la hora de elevar este tema que estamos tratando del sufrimiento, usted puede padecer por Cristo de manera justa, o injusta, pero también puede padecer usted siendo creyente de manera injusta y sin Cristo también. Es decir, que podemos padecer con Cristo siendo cristiano, pero también podemos padecer sufrimiento sin Cristo, pero también siendo cristiano. Mi amado hermano, mas sin embargo, lo loable, lo rescatable es padecer o sufrir cuando estamos en Cristo por la causa del Señor. Es lo más loable. Ahora, cuando vemos, mi amado hermano, inclusive para aquellos que están viniendo los días domingos, en la escuela bíblica, ¿qué libro estamos analizando ahí? El libro de los jueces. A un rey en Jueces, con un libertador. ¿Cuál es el primer juez que estamos estudiando? A ver, la lección, ¿cómo comienza? Otoniel. Ahí todos se acuerdan. Otoniel. Otoniel había atacado a un rey. Y recuerden, ¿qué rey era? A ver, Adonibezek. Amén. A este hombre, Adonibezek, mi amado hermano, a este hombre, este rey había sido terrible. Había cortado, mutilado a 70 reyes. ¿Qué parte del cuerpo? Los pulgares. Cortes profundos desde la raíz prácticamente de la muñeca de la mano, tanto de las manos como de los pies. Y yo les hice hacer un ejercicio, por cierto, a la iglesia que viene ese día. Yo le dije, no use su pulgar y agarre la Biblia. Trate de agarrar la Biblia sin utilizar el pulgar. Trate de cogerlo. ¿Qué tal les parece? ¿Se puede o no se puede? Se podrá, pero es muy difícil tratar de alzar la Biblia sin los pulgares. Los pulgares juegan un rol importantísimo dentro del cuerpo. Este hombre, este rey, había cortado pulgares de manos y de pies también, inutilizando a sus enemigos, a 70 reyes más, los cuales los tenía ahí como esclavos para su gloria. Pero cuando él fue, y aquí es donde quiero llegar por anexarlo en este estudio, cuando él fue, mi amado hermano, confrontado, Otoniel hizo lo mismo. Lo cogió, vio obviamente lo que había hecho, y a este rey también le mutilaron los pulgares de las manos y de los pies. Y él argumentó luego de este suceso y dijo, tal cual como yo he hecho, a mí también se me ha hecho lo mismo. Es decir, está padeciendo, pero está padeciendo por un estado, diríamos así, de conciencia, reconociendo de que lo que está sufriendo es por su propia, en este caso, por su propio mal. Cuando se sufre por el propio mal, bueno, ¿qué le podríamos decir? Está sufriendo porque se está quedando de año, es su justa recompensa. Por bajo está sufriendo, no por la causa de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Uy, hermano, ore por mí que me estoy quedando, pero es tu justa retribución. No estudiaste, recibe tu recompensa. Uy, hermano, mire que son las 8 de la noche, todavía no meriendo y en la refrigeradora está todo ahí como para preparar, pero no lo prepara por vagancia, sufre, pero por tu propia cuenta. Uy, que no tengo que ponerme, y va a la lavandería y el cerro de ropa sin lavar. Uy, hermano, es que estoy sufriendo, pero por bajo. ¿Sí me está entendiendo? Ese tipo de sufrimiento no entra en la línea de lo que Dios aprueba. Recuerda, volvamos por favor nuevamente a 1 de Pedro. Ese tipo de sufrimiento Dios no lo aprueba, porque ese sufrimiento uno lo puede obviar. Con los ejemplos que le di, si alguien es un poquito más responsable. ¿Sí me está entendiendo?
Mi amado hermano, si usted, por ejemplo, y quiero elevar el grado de la situación, si usted está depositando de pronto su mirada en una mujer que no le conviene, y luego de que la toma y si ella le comienza a hacer problema o viceversa, pone sus ojos en un hombre que no le conviene, usted comienza a sufrir cuando quiere formar una relación con él o con ella. Mi amado hermano, ese sufrimiento ya no viene de parte de Dios. Usted se encargó de malograr su futuro y por ende las consecuencias no se dejan esperar. Ese sufrimiento no es aprobado por Dios. Si usted, por ejemplo, deja de orar, deja de buscar el rostro de Dios, no se congrega, si vive alejado, está ajeno a la vida espiritual y comienza a ser tentado y comienza a caer en las tentaciones porque se ha debilitado en su búsqueda, ese sufrimiento no es por la causa de Dios. Usted no le puede decir, no, estoy sufriendo. No, usted dejó, se descuidó, se debilitó y como está débil, el diablo le hace fiesta, hermano. ¿No cree usted? Cae, cede, porque no tiene pilares, no tiene fundamentos, pero no los tiene, no porque a la verdad no los pueda llegar a tener. Los puede llegar a tener, pero no quiere pagar el precio, no quiere madrugar, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere congregarse, no quiere hacer lo que Dios o el Espíritu Santo le guía que haga. Obvio, va a declinar y va a sufrir, porque el diablo va a ver sus debilidades, va a tomar ventaja de eso, lo va a destruir, lo va, mi amado hermano, a hacer triza. Y usted podría llegar a pensar y decir, estoy sufriendo por la causa del Señor. Y yo le digo, no, nada tiene que ver ahí el Señor. Ha sido usted que se ha despreocupado, ha sido usted quien se ha descuidado. Y obviamente dejando muchas puertas abiertas, el enemigo entra por cualquier lado y lo puede tirar abajo. ¿Sí me está entendiendo? Lo loable es sufrir de manera injusta, pero hacerlo cuando estamos firmes en el Señor. Y dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo, miren, aquí está el asunto. Si haciendo, ¿qué cosa? Lea por favor el texto. Si haciendo lo bueno, es decir, lo que Dios aprueba, porque eso es lo bueno. Si orando, si leyendo la Biblia, si congregándome, si buscando de Dios, si siendo un buen marido, si siendo un buen empleado, si siendo, es decir, una persona aprobada por Dios, el sufrimiento, ¡pum!, me cae, me aparece en la vida. Si haciendo lo bueno sufrís, y no solamente eso, sino que dice, ¿y qué cosa? Y lo soportáis, es decir, aprendes a vivir con eso. Y eso es lo más duro, porque el sufrimiento puede llegar. El problema es cuando el sufrimiento se queda. Eso es lo duro. Yo creo que todos han padecido sufrimientos, pero los sufrimientos pasajeros son sobrellevaderos, porque uno sabe que puede, así como llegó, se puede también. ¿Qué pasa cuando usted reprende en el nombre de Jesús al diablo y el diablo no se quiere ir? Y se queda ahí, y se queda el problema, y se queda la angustia, se queda la enfermedad. Y ahí, ¿cómo hace? Porque hermano, ya no puedo, porque ese es el problema. En muchos, sobre todo cuando buscan asistencia, hermano, es que ya no puedo. Es que ya estoy lidiando con esto 1 año y todavía no se va. Estoy lidiando con esto 5 años y está ahí todavía latente, estoy sintiendo que me estoy desmoronando. Mi hermano, le digo, no se está desmoronando, porque el Señor ha prometido estar con usted hasta el fin. Recuerde que el Señor en ese sentido no nos pone una carga que no podamos soportar. Sí la podemos llevar, sino que mientras más tiempo dura, obviamente más dura se vuelve la carga. Dice la Escritura, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis,
dice el Señor, esto ciertamente es aprobado por ¿quién? Es aprobado por Dios. Ahora usted dirá, oye hermano, pero Dios está pidiendo como que imposible. No, ya lo hemos leído en Isaías. Y aún el verso 21 de ese mismo capítulo de Pedro lo reafirma, diciéndonos, pues para esto, por eso es que muchos no entran en el Evangelio. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Mire que el Evangelio actual, el Evangelio posmodernista, difiere mucho con el Evangelio bíblico. Porque muchos, cuando se predican los cultos, los llaman, pero a la prosperidad, los llaman a parar de sufrir, los llaman, amado hermano, a los beneficios. Es fácil motivar a la gente con un mensaje así. ¿Cuántos quieren estar en bendición? Y toda la iglesia, coro, por miles. ¡Amén! ¿Cuántos quieren prosperar? ¡Amén! ¿Cuántos quieren sufrir? ¿Cuántos quieren cambiar de negocio por otro mejor? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que le suban el sueldo? ¡Amén! Todo eso, amén. Todo lo que me conviene o lo positivo es bien recibido. Pero el Evangelio, usted no encuentra eso en el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo hay ventajas, sí, pero la gran mayoría de esas ventajas están en el cielo, esperándonos. Amén. Ahora, si del cielo se desbordan unas migajas de esa gracia en la tierra y algo favorable alcanzamos, gloria a Dios por las migajas que caen, pero el pan de la mesa está allá arriba. Allá es el banquete. Allá son las comodidades, las holguras, sí, y la vida libre de problemas. Es allá. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto creo en un evangelio de un empobrecimiento y de desgracia. No, mi amado hermano, porque quiero ser realista en Cristo Jesús, porque Jesús nos enseñó y le dijo a los suyos, en el mundo tendréis aflicción. Y esa palabra no puede ser cambiada. Muchos la han querido borrar con liquid paper de la Biblia, o cuando llegan ahí ni la leen, se saltan el otro versículo. En el mundo tendremos aflicción. Y los que quieren vivir en este mundo como Cristo, mi amado hermano, sufriremos con Cristo. Ahora, si tú no sufres tu vida cristiana, es porque algo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque no te estás identificando con Cristo. Mira lo que dice el verso 21. Te digo esto porque el texto así lo dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por quienes. ¿Y nosotros por quién debemos de padecer? Por Cristo también. Y dice la Biblia, dejándonos ejemplo para que sigáis. Aquí está el asunto. ¿Por qué muchos no quieren padecer? Porque no lo siguen. Olvídese. Claro, estoy hablando metafóricamente para ilustrar el mensaje. Olvídese de Cristo en el resto que queda del año y va a ver cómo el mundo entero abre sus brazos y usted va a encontrar bastante felicidad, momentánea por cierto. Volverán sus amistades, volverán a recibir invitaciones, de pronto hasta propuestas de trabajo medias deshonestas, pero que le van a llenar mejor el bolsillo. Todo será color de rosa. Vuelvo otra vez a Cristo y los rechazos, la falta de invitación, las puertas cerradas, todo otra vez se va a limitar y sus ingresos bajarán. Las invitaciones y las salidas y los paseos también disminuirán. Y usted dirá, hay una diferencia con Cristo y una diferencia sin Cristo. Yo sé que a la gente le gusta estar con Cristo, pero sin perder los privilegios del mundo. Pero el que es creyente, mi amado hermano, se identifica con Cristo y tiene que perder los privilegios del mundo para identificarse con su Señor. Por eso es que dice el verso 21 que Cristo padeció por nosotros y lo hizo por una razón,
dejándonos ejemplo para que sigáis. ¿Para qué somos nosotros? Para seguir sus pisadas. Ahora, ¿cómo caminó Cristo? Bueno, estudien los evangelios. No lo vamos a ver en esta noche, pero estamos estudiando los días domingos. La vida de Jesús. Jesús, mi amado hermano, caminó en este mundo con muchos a su alrededor, pero dejando ejemplo de sufrimiento también. Cristo lloró, usted llora por su hermano. Cristo padeció hambre, usted padece hambre. Cristo tuvo que ir de un lugar a otro, desacomodándose Él para ir a dar comodidad a otro. Usted se descoloca, mi amado hermano, y puede decirle a su prójimo: mira, yo me pongo de pie y tú siéntate. Ese tipo de sufrimiento, mi amado, es lo que Dios aprueba. Ahora, entendemos por esta palabra, cuando retomamos primera carta a los Corintios, porque estamos en ese verso número 7, recuerden, primera de Corintios capítulo 6, verso número 7, ¿qué es lo que dice con esas dos preguntas, pero que es una misma? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien, qué cosa? El ser defraudados. ¿Sí? ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque no quiero sufrir. Así empieza la pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Por qué no sufrís? Y en la otra pregunta igual, comienza igual: ¿por qué no sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no quiere agravios y no quiere ser, de pronto ser, como lo dice el texto en el verso 7, defraudado? Porque al hombre como tal, a la carne como tal, no le gusta sufrir. A la carne le gusta lo opuesto al sufrimiento. ¿Qué es lo opuesto al sufrimiento? La alegría, ¿sí? El esparcimiento. ¿Usted cree que a la carne le gusta venir al culto? No. ¿Usted cree que a los hijos les gusta venir a la iglesia? No. Muchos como padres batallan con sus hijos para que sus hijos vengan a la iglesia, ¿verdad? Váyate temprano, anda, vístete, ya planchaste, ya rápido. Pero más que solamente en la iglesia no les gusta. Es una espina ahí en medio de la garganta. Te molesta que no me deja ni vivir, no me deja libertad. Yo soy joven, yo quiero disfrutar, ¿verdad? Parece que hablo la realidad de nuestra vida cristiana. Pero mi amado hermano, estas privaciones forman parte de una bendición también. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, acompáñenme por favor. ¿Lo tiene? Verso 12. Recuerden, estas privaciones, estos sufrimientos, estas limitaciones en Cristo tienen recompensa. Verso 12. He aquí, lo primero que me dice el Señor es: yo vengo. Es decir, no te impacientes. Es lo que dice el Señor. He aquí, no te impacientes. Yo vengo pronto. Pero también cuando venga, que no va a venir con la mano vacía. ¿Qué dice la Biblia? Léelo, por favor. Y mi galardón conmigo. ¿Pero para qué o para quién va a ser el galardón? Para recompensar a cada uno, pero eso sí, según sea sus obras, no sus buenas intenciones, como yo siempre lo menciono. No como, sí, el infierno está llenecito de hombres con buenas intenciones, que murieron con buenas intenciones, que quisieron cambiar pero nunca cambiaron, quisieron hacer las cosas bien pero nunca las hicieron bien, quisieron, diría yo argumentando, quisieron predicar pero nunca salieron a predicar, quisieron leer la Biblia pero nunca la leyeron, quisieron hacer lo correcto, pero nunca lo lograron. Buenas intenciones. Y si el pueblo de Cristo a la presente está lleno de buenas intenciones, pero no de obras
concretas de esas intenciones, mi amado hermano, estamos en un peligroso camino, porque eso nos prepara al verso siguiente. Mire que Pablo le está hablando no a los incrédulos, le está hablando a los creyentes de Corinto. Verso número 8 en adelante. Pero vosotros, miren lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto, cometéis, ¿qué cosa? El agravio, y dice ahí, y defraudáis. Y esto, ¿a quiénes de remate? Como para empeorar el asunto. ¿A quiénes de remate? ¿Con quiénes lo hacían? Con los hermanos de cerca. Mi amado hermano, aquí hay muchísima, pero así le digo, muchísima tela que cortar. Porque la iglesia hacía lo opuesto a lo que Dios aprobaba. Ya lo leímos en Primera de Pedro. Lo opuesto. Pablo les decía, sufran, ¿verdad? Sufran el oprobio y sufran el ser defraudados. Pero ¿qué hacía Corinto? Corinto más bien, ¿qué hacía? Hacía oprobio más bien, pagaba oprobio como oprobio, mal con mal, y defraudación con defraudación. O sea, tú no me pagaste, ahora yo tampoco te pago. Sí, me prestaste y no me devolviste, perfecto. Ahora yo te presto, pero con la intención de tampoco no devolverte. Amén. Mi amado hermano, me estafaste, decían ellos. No te preocupes, que yo también te voy a meter gato por liebre y también te voy a estafar. Y pagaban mal con mal, mientras la ley de Cristo es pagar más bien cuando a mí me hacen mal o me hacen daño. ¿Cómo reaccionas, mi amado hermano, con el mundo? Porque tal cual como reaccionas con el mundo, muchas veces reaccionas también con los hermanos o con la iglesia. Ay, como el mundo no me pagó completo, yo también le hago lo mismo a Dios, y a Dios no este mes, como el mundo no me pagó completo, este mes no diezmo. Y defraudan al Señor, porque el mundo no les pagó completo. ¿Cuántas veces pagamos con esa moneda al Señor? Mi querido hermano, debemos de entender que la forma en la que se debe de vivir, de una manera cristiana, debe de ser diferente a los estándares, no del mundo, sino del Señor, de la Biblia. Si algo a mí me enseña, mi querido hermano, sobre todo en el trato propiamente hablando con mis hermanos en la iglesia, yo quisiera por favor que usted, si venga conmigo a la Escritura y me acompañe brevemente a ver lo que dice un texto bíblico muy importante. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 6, lo primero que me dice, me enseña el Señor, 1 Timoteo capítulo 6, ¿lo tiene? Con respecto al trato que yo debo de dar y cómo debo de corresponder a los hermanos, dice el Señor, versículo número 1 y 2. ¿Ya lo tiene? Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Yo sé que en la actualidad, en nuestro tiempo, ya no hay esclavitud, por lo menos en nuestra nación, pero sí hay ataduras de responsabilidad, ¿verdad que sí? Porque nos debemos a un horario, si tenemos un jefe, nos debemos de pronto a un cronograma, nos debemos a requisitos, a ordenanzas. Pero dice el Señor, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos o a los que están por encima de nosotros, ¿por qué cosa? Dignos de qué? Dignos, dice ahí, de todo honor, que bien se podría decir de todo respeto y de toda consideración, porque cuando uno le da honor a alguien, se sobreentiende que le está dando con cordialidad, entre otras cosas, su servicio. Versículo número 1 dice, para que no sea, porque eso es la contraparte, si yo no hago las cosas bien o correctas con los hombres de afuera, para que el nombre del Señor, ¿qué cosa?
no sea blasfemado. Y con ella también, ¿qué cosa blasfeman? La doctrina. Usted no se ha fijado de este cliché que usa el mundo. Mire ese hermanito, y a continuación le dice: yo no sé lo que le enseñan en la iglesia. ¿Se ha escuchado esto? ¿Sí o no? No solamente, primero se van contra Dios, y no que eres cristiano, y minimizan la obra de Cristo. Y lo segundo, y yo no sé qué es que te enseñan, se van contra la doctrina. Ahora, ¿quién causó este problema? ¿La doctrina o Cristo? No. Nosotros, con nuestra forma de vivir. Y adicionalmente, verso 2, y los que tienen amos creyentes, es decir, hermanos en la fe, no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Cómo más bien dice el Señor que debemos de ser con ellos? Sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y dice ahí para terminar: esto enseña y exhorta, es decir, y llama la atención. Si para el de afuera una mesa sale de calidad, para el creyente debe de ser con excelencia. Hermanas, que ya le pasé una mano de pintura, pásale otra para que se asiente mejor el color. Amén. No compren nomás los baratos, no compren los que deben de durar. No compres lo que se oxida, compra más bien lo que no se oxida. Yo sé que cuesta más, pero tu calidad de servicio refleja la calidad de cristiano que eres. A los hermanos, mi amado hermano, ¿sí? Como lo dice la Escritura, hay que servirles como mejor. Aún cuando vamos a la Escritura, recuerde, estos corintios, sí, a los propios hermanos defraudaban. Y también, mi amado hermano, como lo dice el versículo número 8, y a ellos los agraviaban. Y eran, mi amado hermano, recuerda, era una iglesia que estaba prácticamente para sí misma. Estaba bien porque ellos estaban, recuerden los dos principios que se tomaron como parte de estudio de esta carta a los Corintios. Ellos estaban envanecidos. Y aparte había solapadura de pecado por causa de ese acto de fornicación de un hombre que tenía ¿a quién? A la mujer de su padre. Ahora bien, para concluir, en el versículo número 9, luego de que los exhorta en el verso 8 diciendo que habían cometido agravio y defraudación entre hermanos. Mire, eran creyentes, pero en el verso 9 dice: no sabéis que los injustos. ¿En qué escalafón los puso Pablo? ¿En qué escalafón? Porque el defraudar y el agraviar sigue siendo para los ojos de Dios una injusticia. Y lo primero que les dice: no sabéis, dice en el verso 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es decir, son creyentes, pero como tratan o como reflejan su cristianismo, así no van a entrar en el reino de los cielos. Y les argumenta adicionalmente diciéndole: no erréis. Y los pone al igual. Ni los, dice aquí, fornicarios, es decir, cuando uno habla con creyentes y toma temas como estos generalizados, dice: sí, si los perdidos son las prostitutas, si los homosexuales, los ladrones, los mentirosos, ellos, nosotros no. Y cuando pesa la libra en la tienda, si tiene tienda, en vez de dar 16 onzas, le pone 14 y despache. Pero eso sí, cobra como libra. ¿Sí me está entendiendo? Y los injustos, porque eso es un acto de justicia o de injusticia, ellos tampoco heredarán el reino de los cielos. Los que se quedan con el vuelto, ¿es un acto de justicia o injusticia?
Los que dan mal el cambio, que están buscando el billete, o sea, que si por desgracia, mire, que si por desgracia les cayó un billete falso, ¿por qué no sufre lo propio? Y en sus manos, hermano, es que es de 20. Si fuera de 1, bueno, ya lo sufro, lo rompo. Rompa también el de 20. Y busca la oportunidad. ¿Cómo lo meto? ¿Por dónde va? ¿Quién es el pato? Ahí viene el hermanito, ese hermanito es medio cegatón. A ese se lo paso. Al hermano. Como yo le mencioné, aquí hay mucha tela que cortar. Te vienen a comprar algo, está bien, ¿sabes? ¿Cómo está el producto? Está perfecto, excelente. Mentir, por dentro sí es el que está dañado. Y guaca, ya se llevaron esa licuadora dañada. Gracias a Dios. Y a Dios todavía. ¿Y quién la compró? El hermano. ¿Sí me está entendiendo? Los injustos, al igual que, o quienes, como dice el verso 9, al igual que los fornicarios, que los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, así ellos, al igual como los hermanos que hacen injusticia, tampoco heredarán el reino de Dios. ¿A quién le estaba escribiendo? A los corintios, la iglesia de Corinto. Mi amado hermano, pero como le mencioné, aquí hay mucha tela que cortar, que la quisiéramos, ¿sí?, seguir, ¿sí?, la línea con esta tijera el próximo día jueves, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor te habló en esta noche, haz fuerza y alábale con todo tu corazón.